Ya es oficial que 2023 se está perfilando para ser un absoluto desastre. En febrero vimos descarrilar un tren que transportaba material tóxico en Ohio, contaminando así toda la zona. Ese mismo mes vimos como en Europa se llegó a un acuerdo de prohibir los coches de combustión interna para el año 2035. Y por último y más importante para este vídeo, los precios de la vivienda acaban de registrar su mayor caída anual en más de una década en los Estados Unidos. Sí, has oído bien. La mediana de los precios de venta se desplomó en marzo y desde entonces la demanda del mercado ha caído otro 10% más. A todo ello hay que sumarle el hecho de que en el país americano se acaba de aprobar una nueva ley en la que se le graban impuestos a compradores de viviendas con un buen historial crédito, a cambio de la reducción de aquellos que no lo tengan. Así que con todo lo que está sucediendo, más los temores por una inminente crisis de deuda, es importante entender exactamente lo que está pasando, en qué zona los precios de la vivienda están cayendo más, por qué JP Morgan está advirtiendo de que existe un alto riesgo de que Estados Unidos incumpla su pago de deuda, por primera vez en toda la historia. Y, lo más importante, ¿qué podrías hacer tú al respecto para sacar rédito de todo esto? Ya que, como bien sabes, lo que pasa allí primero, más tarde ocurre en el resto del globo. Aunque, antes de entrar en eso, como de costumbre, si aprecias este contenido, me ayudarías mucho si te suscribes. Una vez terminado este momento de pediros, me toca daros, así que empecemos. Cuando hablamos de precios y compraventa de inmuebles, es probable que este año sea un año difícil, por 4 razones principales. En primer lugar, los tipos de interés. Como se puede ver, las tasas hipotecarias han aumentado más rápido de lo que lo han hecho en toda la historia, y actualmente estamos rondando los mismos tipos que vimos a principios y mediados de la década de los 2000. Salvo que, a diferencia de hace 20 años, los precios de la vivienda ya no son de $188.000, sino de $400.000. Además, el 71% de los propietarios e inquilinos dicen que no aceptarán un tipo hipotecario superior al 5,5%, y como algunos ya sabréis, ahora mismo está en el 6,3%. En segundo lugar, la gente tiene menos dinero. Según una encuesta reciente, el 61% de los estadounidenses se quedará sin ahorros de emergencia a finales de año, y la mayoría apenas tiene ahorros para la jubilación. Además, casi el 70% de los encuestados afirmaron que ahora ahorran menos dinero debido a la alta inflación, lo que básicamente significa que ese poquito que les queda no se lo van a gastar en una vivienda. En tercer lugar, el aumento de los despidos. Aunque las cosas no están tan mal como para que los despidos se hayan quintuplicado, con las empresas tecnológicas a la cabeza, lo han hecho. Y, en cuarto lugar, el inventario de inmuebles en venta. Sorprendentemente, la cantidad de viviendas ha disminuido mes a mes, con los compradores adquiriendo cualquier cosa que estuviera en el mercado, sumando que desde 2007 la cantidad total de casas en venta estaba en una tendencia bajista, debido a que la gente fijó sus tasas de interés, negándose más tarde a vender, provocando que los precios cayeran aún más. La combinación de todos estos factores está dando como resultado un mercado bastante volátil, el cual seguiremos viendo para lo que resta de año. Y si supieras verdaderamente todo lo que está pasando, querrías saber cuán lejos pueden llegar a bajar los precios. Se acaba de informar que la mediana de los Estados Unidos cayó un 3,3% en el mes de marzo, provocando el mayor descenso desde el 2012. Hay que tener en cuenta que esto es solo el promedio de todo el país, lo que significa que algunas áreas han tenido una bajada aún más drástica. Por ejemplo, Boise, Idaho, ha caído un 15,4%, Austin, Texas, ha bajado un 13,7%, Sacramento ha bajado un 11,9% y Oakland ha bajado un 9,7%. Las ventas pendientes también bajaron de forma generalizada en todo el país, lo que significa que los compradores están haciendo menos ofertas, lo que está provocando que los vendedores tengan que reajustar su precio si esperan realizar una venta. En términos prácticos, de lo que puede significar para el ciudadano, el 28% de las viviendas que se vendieron lo hicieron a un precio superior al establecido en un inicio, durante el mes de marzo, lo que supone un descenso del 54% respecto al de hace un año, ya que en ese momento había una mayor demanda, que hacía que las casas se vendieran por encima de su precio. Aunque los precios siguen bajando, la mayoría de los vendedores siguen negándose a vender, porque eso significaría renunciar a su hipoteca actual, por una aún más alta. De hecho, el 99% de los propietarios tienen un tipo de interés inferior al 6%, y la mayor parte de ellos están bloqueados por debajo del 4%, lo que significa que los precios tendrían que caer un 40% solo para que los pagos mensuales igualaran el mismo coste que obtener una hipoteca más alta, en caso de que esa persona decidiera mudarse, lo que básicamente está evitando que el mercado entre en una caída libre total. Y si algo tiene un buen precio, todavía se puede esperar una guerra de ofertas, dependiendo de su ubicación. Sin embargo, esto es solo el principio, porque a partir del 1 de mayo las cosas se van a poner mucho más caras. Claro está, si el que quiere comprar tiene una buena puntuación crediticia. Déjame explicártelo. Hace unos días se anunció una controvertida norma que obligará a los compradores de vivienda con una alta puntuación de crédito a pagar tasas y comisiones aún más altas, para subvencionar a aquellos con calificaciones más bajas, es decir, con más riesgo, los cuales también están comprando casas, o quieren comprar una casa. ¿Esto no te suena un poco loco? Porque a mí sí. Aquí en Europa, más concretamente en España, estamos acostumbrados a estas cosas, pero en Estados Unidos
Esto pinta muy mal y puede dar paso a algo totalmente nuevo. Sobre esto hablé en mi anterior vídeo, así que no dudes en pasarte tras terminarte este, que está muy interesante. Bueno, sigamos. Esto último suena increíble, porque realmente lo es, y ahí es donde me entró la duda de dónde y cómo y por qué se había originado esto. Así que tras darle unas vueltas, llegué a un término llamado ajustes de precios a nivel de préstamos. Esto se introdujo hace 15 años, tras la crisis hipotecaria, para compensar los riesgos de prestar dinero. Básicamente, esto permitía a los prestamistas cobrar comisiones en función de la probabilidad de que alguien no fuera a devolver su préstamo. En general, cuanto más baja es la puntuación crediticia, mayor es el riesgo del prestatario, y cuanta más alta sea la puntuación, menor es el riesgo. Parece de sentido común, ¿verdad? Pues bien, en enero de este año se pusieron en marcha nuevos cambios que igualarían las condiciones entre el buen y el mal crédito, y a partir del 1 de mayo, los mayores beneficios irían a parar a quienes tuvieran mal crédito. Por supuesto, esto inevitablemente termina siendo hilado alrededor de Biden, quien redistribuye los costos de préstamos de alto riesgo a los propietarios de viviendas con un buen crédito. Esto está claro. Pero no lo es todo. Veamos el antes y el después de ser aplicada esta nueva norma. Si tienes una puntuación de crédito de 640 y pones un 25% de entrada, antes tenías que pagar una cuota del 2,75%. Ahora, ese mismo prestatario solo tendrá que pagar una comisión del 1,5%. Por otro lado, si tienes una puntuación de crédito de 750 y pones un 25% de entrada, antes tenías que pagar una comisión del 2,25%. Ahora tendrás que pagar una comisión del 0,375%, a menos que su puntuación de crédito sea superior a 780, en cuyo caso todo sigue igual. Este mapa de calor muestra quién realmente está pagando más. Como se puede ver, los prestatarios en el medio terminan pagando un 0,75% más que antes, mientras los prestatarios de los niveles crediticios más bajos verán un ahorro mínimo. Pero no tengáis una idea equivocada, porque al final, las personas con mal historial al crédito siguen pagando más que las personas con bueno. Pero las primeras ahora van a obtener menos beneficios que antes, y las segundas van a ver un ligero ahorro. Ahora te lo voy a explicar en términos muy simples. Si la casa cuesta $100, una persona con un buen crédito pagará $1, en lugar de los 25 céntimos que anteriormente gastaba. Una persona con mal crédito pagará $2,85, en lugar de pagar $3,25. La Autoridad Federal de Vivienda afirma que esto es para ayudar a mantener la salud financiera, pero al igual que el resto de cosas políticas, no tiene mucho sentido. Al igual que nuestro próximo tema, porque recuerda mis palabras, esto se va a volver un gran problema en los próximos meses. Ahora hablemos de lo que está sucediendo en la economía, en general. Como país, se están quedando rápidamente sin dinero. Las estimaciones actuales indican que como muy pronto, esa fecha será en junio, que como puedes ver, faltan menos de 2 meses. Este gran problema viene de lo que se llama el techo de la deuda, que es la cantidad máxima de dinero que Estados Unidos puede pedir prestado para pagar todas sus obligaciones, como las prestaciones de la seguridad social, salarios militares, intereses de la deuda nacional y una multitud de otros servicios que el país necesita para seguir funcionando. Sin embargo, una vez que se alcanza el límite de la deuda o tocamos techo, esas partidas ya no pueden financiarse, hasta el punto que tienen que empezar a recortar y cerrar servicios. Esta situación no es muy diferente a la de alguien que se queda sin dinero en su cuenta bancaria después de haber agotado todas sus tarjetas, excepto que esta vez es todo un país, y no cualquiera, sino el más poderoso del mundo. La solución sería aumentar el límite de la deuda y pedir más dinero prestado para poder pagar todo, pero eso requiere que ambas partes estén de acuerdo con los nuevos términos de esta, y si no lo hacen, se convierte en un juego en el que pierde el primero que se acobarde, y suele ser usualmente el ciudadano el que paga el pato de todo esto. En este caso, los republicanos de la Cámara de Representantes dicen que apoyarán el aumento del techo de la deuda si los demócratas reducen el gasto y eliminan la condonación de los préstamos estudiantiles, pero los demócratas dicen que simplemente quieren mantener todo como está y aumentar el techo de la deuda, junto con lo que probablemente pueda suceder en un futuro no muy lejano. JP Morgan cree que el techo de la deuda va a convertirse en un problema ya en mayo, y el debate tanto sobre este como sobre el proyecto de la ley de financiación federal se acercaría peligrosamente a los plazos finales. Como resultado, las letras del Tesoro, que son esencialmente préstamos al gobierno a cambio de un rédito, están dando señales de un mayor riesgo por el hecho de que existe una pequeña posibilidad de que no puedan llegar a un acuerdo a tiempo y pierdan uno de sus plazos de deuda, lo que sería desastroso. Como señaló el New York Times, incumplir el límite de la deuda llevaría a un primer incumplimiento de los Estados Unidos, creando un caos financiero en la economía mundial. A pesar de que estos nunca han incumplido el pago de su deuda, en 2011 estuvieron tan cerca que la agencia de calificación crediticia S&P les rebajó la calificación de AAA a AA+, y varias agencias emitieron una perspectiva negativa a medida que la crisis de la deuda seguía empeorando. Tras ese anuncio, los 3 índices bursátiles cayeron entre un 5 y un 7% en un solo día, y el presidente del S&P dimitió poco después. En este momento, el mercado cree que hay un 2% de posibilidades de que no se llegue a un acuerdo y dejen de pagar su deuda, lo que, por desgracia, es lo más alto que ha estado nunca. Pero
Pero todo esto nos lleva a lo que se está llamando la fecha X, que es simplemente el día en que Estados Unidos se quede sin dinero. Y eso está llegando mucho más rápido de lo que cualquiera de nosotros esperaba. En términos de lo que esto significa para ti, solo hay 3 resultados. 1. Los demócratas ceden. 2. Los republicanos ceden. O 3, que es lo más probable, ambas partes tendrán que unirse, hacer concesiones y llegar a un acuerdo. Además de eso, también vale la pena mencionar que llegar a este límite de endeudamiento no es nada nuevo y ha estado sucediendo de forma regular durante los últimos 100 años. De hecho, la última vez que ocurrió fue a finales del 2021, cuando el gobierno alcanzó el límite de su deuda de 28,4 billones de dólares y tras meses de deliberaciones, deteniendo inversiones y recortando gastos, finalmente acordaron los nuevos límites del techo, hasta que este también se ha agotado. Ahora tienen que volver a pedir más, aunque lo más probable es que ambas partes pasen unas semanas o meses negociando, para dar más patadas a una lata que algún día explotará. En el improbable caso de un cisne negro en el que no lleguen a ponerse de acuerdo sobre un presupuesto y terminen perdiendo un pago, las consecuencias de una rebaja de calificación crediticia provocarían ondas expansivas en todo el mercado y encarecerían el endeudamiento del gobierno porque de repente dejarían de estar libres de riesgo. Pero hay que decir que a la bolsa de valores no le importa esto, hasta que las cosas se lleguen a poner muy mal. Toda esta situación se convirtió en un vaivén político y tengo la sensación de que van a acercarse lo máximo posible al impago real sin llegar a hacerlo, porque eso equivaldría a quemarlo todo con tal de no dejar ganar al otro. Un saludo y un hasta luego.